¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes ya esta tarde nuevamente en Cuarto Poder. Recuerde que este programa lo puede escuchar en la 88.5 FM, acá en el área metropolitana del Distrito Central, 104.5 FM en la zona metropolitana del Valle de Sula, 95.1 en el Atlántico, 106.7 en frecuencia modular en el Pacífico y también en las demás frecuencias de Radio Globo que están diseminadas a lo largo y ancho del país. Bueno, siempre hay temas que discutir en Cuarto Poder. Recuerde que en este programa abordamos los temas de país, los temas cotidianos desde una perspectiva crítica y también propositiva, llamando a las cosas por su nombre y desde luego dejando que cada quien dé su punto de vista. Recuerde que este programa lo puede escuchar a través de elpulso.hn para que usted se mantenga informado con las noticias del día. Visite elpulso.hn, ahí pues se cuentan lo que los demás medios callan. Bueno, para comenzar el programa, Ronald, perdón, queremos... Hoy pues no se encuentra acá en la cabina de la radio don Carlos Paz, pues desgraciadamente hoy pues se reporta el deceso de un tío, del tío de don Carlos Paz, que se llamaba precisamente Simón Baquedano. Desde acá, desde esta mesa de redacción de Cuarto Poder, pues le mandamos nuestras muestras de pesar a don Carlos Paz, a un reconocido periodista que pues hoy perdió, falleció su tío que se llamaba Simón Baquedano. Donde quiera que se encuentre, pues que la tierra le sea leve. Y ya con el permiso de la familia doliente, proseguimos pues con el tema de este día. Miren, para ir entrando un poco al grano, el tema que tenemos para hoy es ¿cuáles son los avances del gobierno en más seguridad? Hablamos de la seguridad ciudadana, hablamos de la seguridad en los centros penitenciarios, hablamos de un montón de cosas. ¿Se podrá cumplir? Esa es la pregunta. Y ese es el principal desafío que tienen hoy precisamente las autoridades de la Secretaría de Seguridad. Cristian, bueno, yo sé que lo agarro en curva, por ahí andaba un tuit de la subsecretaria de Seguridad, la doctora Yulisa Villanueva, que a mí me llamó la atención. Si no, vamos a buscar por aquí. Bueno, dice por acá, lo voy a leer textual. Qué fácil es decir pobres resultados en Ilama, Santa Bárbara, para pendejos, entre comillas, como decía Facundo, que realmente desconocen la verdadera realidad. Sumen y hagan patria. ¿Y quién dijo que la operación se había terminado? Adelante. Y les voy a repetir nuevamente este mensaje que escribió en Twitter la doctora Yulisa Villanueva, que es la subsecretaria de Seguridad. Qué fácil es decir pobres resultados en Ilama, Santa Bárbara para pendejos, como decía Facundo, que realmente desconocen la verdadera realidad. Sumen y hagan patria. ¿Y quién dijo que la operación había terminado? Adelante. Fuerte el mensaje. Y también el calificativo. Pero bueno, el asunto es que, miren, el tema de los centros penales, el tema de la seguridad y la crisis que se ha vivido en el país no se va a corregir de la noche a la mañana. No es como El Salvador, porque El Salvador ya tiene una realidad. El Salvador tiene un contexto histórico distinto al de Honduras y por eso vemos en El Salvador qué es lo que está pasando ahora mismo. Porque ellos vienen de una larga etapa, que vienen de guerras civiles, que vienen también de dictaduras, que vienen de el surgimiento de las maras y pandillas que se dio pues en El Salvador y que en este momento el presidente Bukele pues aplicaba o sigue aplicando un operativo que ha dejado por lo menos 65,000 pandilleros en las cárceles. Pero la cosa es por cuánto tiempo van a estar estas personas en las cárceles, porque en algún momento se les van a vencer algunos plazos legales. La ley es la ley, guste o no guste. Y en el caso de Honduras la cosa es muy distinta. ¿Por qué en Honduras la cosa es muy distinta? Porque venimos de etapas también un poco controvertidas en el tema de la seguridad, pero enfoquémonos precisamente en la cuestión de la seguridad en el sistema penitenciario. Esta semana se dio inicio a una operación que se llama Refundación, que comenzó precisamente en el penal de Ilama, allá en el departamento de Santa Bárbara. Y por eso vimos la reacción bastante airada de la doctora Villanueva sobre los señalamientos hechos a este operativo. Nos acompaña esta tarde el comisionado y también abogado
comisionado de policía en condición de retiro. Hablamos de don Héctor Iván Mejía, que en su momento pues fue portavoz de la Policía Nacional. Bueno, usted estuvo adentro en el sistema, sabe cómo se maneja esto, y si hiciéramos una valoración ahora mismo de cómo se está desarrollando esta política de seguridad en los centros penitenciarios, ¿se le puede dar alguna calificación o es muy prematuro hacer alguna evaluación a su criterio? Un gusto saludarlo en Cuarto Poder esta tarde, abogado Mejía. Tenemos un problema con la comunicación. Si nos escucha, abogado, a ver si puede habilitar su audio. Buenas tardes. Sí, le escuchamos, habilitar. Bueno, en primer lugar, agradecerles la oportunidad que me permiten esta tarde de dirigirme a los y las hondureñas en todo el país y en el mundo, poder abordar con usted un tema bastante sensible pero importante para la vida nacional, como es lo que es el sistema penitenciario. Si el tiempo nos permite, Brian, y saludo también a Ronald, hacer un breve recorrido por lo que es América Latina y algunos factores que afectan precisamente la naturaleza de estos procesos en el país. Usted iniciaba la entrevista con una inquietud. ¿Qué pasa si es exitoso el trabajo que se ha realizado hasta este momento o le falta algún ingrediente? Bueno, quiero decirle que es que siempre que suele pasar un cambio de gobierno y a través de la experiencia, desde que pasamos los hondureños a la vida democrática a principios de los 80, el sistema penitenciario siempre ha sido un problema para el país, porque lamentablemente ha faltado, sin ofender, ¿verdad?, seriedad política en los actores que han tenido la responsabilidad de administrar el país. ¿Y por qué le digo esto? Porque el sistema penitenciario, como el sistema de seguridad nacional y de seguridad pública, como el tema de la educación, de la salud, no deben de ser jamás temas que se utilicen como una plataforma política, sino que debe de ser una responsabilidad por parte de quienes administran el país o de quienes lo administraron, generarle mayor seguridad, salud y educación a nuestra población. Entonces, ¿qué pasa? Todas estas debilidades que podemos tener en estas tres áreas se ve reflejado también en la situación que se vive en los centros penitenciarios. Con el cambio de gobierno, recuerde que por lo general hay algunas estrategias que temporalmente como que quedan en lo pendiente, stand-by, porque hay cambios de cabeza. Por lo general, quienes despliegan lo que son los objetivos y las estrategias generales, pues tienen que acomodarse, hacer un análisis de cuáles son los recursos con los que cuentan y después empezar a trabajar. Siento que el abordaje que se está realizando en este momento, en los últimos días, puede ser muy importante si se va perfeccionando y si se busca también la participación de otros actores, porque el país pues tiene ciertas deficiencias, Brian, principalmente en equipo de alta tecnología para poder identificar precisamente lo que se puede estar dando dentro de los centros penitenciarios del país. Recuerde que no solo estamos hablando del Pozo, no solo estamos hablando precisamente de La Tolva, sino que estamos hablando de cerca de 25 centros penitenciarios del país. Entonces, la vigilancia, la supervisión externa dentro de estos centros penitenciarios, principalmente lo que se supone que existe mayor peligrosidad, debe de ser permanente. Pero es una supervisión externa tal y como se está haciendo en este momento. ¿Quiénes son los aliados estratégicos que uno tiene que tener? Bueno, países amigos que cuentan con un potencial de instrumentos que nosotros no tenemos para poder realizar un recorrido con escáner por todos los lugares donde
nuestro personal táctico anda operando. Y es de la única manera que nosotros podemos detectar si en un centro penitenciario, que más o menos está ubicado en 1, 2, 3, 4 hectáreas, pueden haber buzones de armas, puede existir lugares donde se depositan drogas, donde se depositan explosivos. Entonces, de repente, hay que realizar estas supervisiones de manera permanente y ojo, que también los centros penales no solo la seguridad debe depender del primer anillo, sino que se tiene que ampliar para que desde un segundo o tercer anillo de seguridad sea donde se encuentren los sistemas de monitoreo, tanto de videovigilancia como también los escáneres que permitan identificar si en los vehículos que transportan los alimentos, si en los vehículos de la visita, si las mismas personas que visitan a los privados de libertad llevan dentro de su interior a algún tipo de piezas de armas que con la presencia o la visita continua se pueden llevar y trasladar o ingresar en diferentes oportunidades y que son armas que son utilizadas para quitarle la vida a un privado de libertad. Eso es muy importante y lo otro también es la supervisión del personal que brinda la seguridad en el lugar, que tiene que ser también de manera permanente para evitar la contaminación. Eso a priori, y como lo indicaba la subsecretaria Villanueva, a veces molesta pues a alguien que está desempeñándose en un cargo las críticas, pero también tenemos que entender que ahora vivimos en una etapa muy diferente. Con las redes sociales, el anonimato prevalece y vamos a recibir, y tienen que recibir los funcionarios públicos críticas, pero esto no debe de condicionar el estado de ánimo ni pretender dar respuesta a cada comentario o a cada crítica que se vaya realizando, porque el ser humano así es. Los seres humanos estamos acostumbrados a reaccionar de acuerdo a las circunstancias. No hay hondureño, perdón, que no le inquiete la situación que se da en los centros penales. Vea, durante el año pasado y parte de este año era impresionante las llamadas telefónicas que salen de los centros penitenciarios extorsionando a la gente. Entonces, esto se tiene que parar. ¿Y cómo se tiene que parar? Bueno, dándole los presupuestos a la institución que da la seguridad dentro de los centros penales para que limite la posibilidad de enviar señal desde los centros penitenciarios hacia la parte externa sin el control del Estado. Con esto le estoy diciendo que la única comunicación que debe de existir entre privados de libertad y sus familiares debe de ser supervisada por el Estado a través de los agentes correspondientes. No pueden existir salida de telefonía celular ni para privados de libertad, ni mucho menos para el personal de seguridad. Porque si usted le permite a un custodio o a alguien que ande con telefonía celular, esto se presta para que lo obliguen o también que le puedan comprar su dignidad y pueda llevar este aparato y entregárselo a los que están privados de libertad y desde ahí empezar a generar la intranquilidad de la ciudadanía. Otro aspecto que se debe de manejar a futuro es el hecho de que las cárceles de máxima seguridad o las prisiones, porque tenemos que diferenciar lo que es una cárcel y lo que es una prisión. Todas las prisiones deben de estar en zonas sumamente retiradas de los centros poblados para evitar la contaminación de las comunidades. Es impresionante cómo se quejan las ciudades que están próximas a estas prisiones. Uno, porque perdieron su tranquilidad. Dos, porque se les ha incrementado lo que son las tasas de homicidio, las extorsiones y otra tipología del delito. Entonces, si en el futuro se pretende desarrollar centros penitenciarios donde se pueda permitir a los privados de libertad establecer una verdadera reinserción y un proceso educativo para adaptarlos a la vida civil, debe de ser en zonas sumamente retiradas, alejadas de todo tipo de contaminación y sobre todo que no perturben la tranquilidad de las comunidades. Exactamente. Fíjese una cosa, y le he puesto atención a todo lo que usted me ha dicho de las partes estratégicas, tácticas, respecto a la seguridad en los centros penitenciarios. Y eso es bueno y eso es correcto lo que usted plantea.
tal vez esté equivocado, pero aquí también lo que debe de existir es implementación de políticas públicas de Estado en materia de seguridad en los centros penitenciarios, porque está bien lo que planteemos. Correcto, en eso no hay problema. Usted porque tiene experiencia, usted fue funcionario policial con una larga trayectoria, sabemos el papel que usted desempeñó, pero aquí también debemos de ver desde la parte de los tomadores de decisión, que tienen que implementar esas políticas de Estado, esas políticas que nos den lineamientos, que nos den parámetros, que nos den indicadores, que nos den tiempos de ejecución y de qué forma se van a desarrollar esas políticas para que no tengamos que estar, un gobierno implementa viene con estrategias de seguridad, otro gobierno viene con otras estrategias de seguridad, pero no vemos que haya un lineamiento político. ¿O estoy equivocado, abogado? Yo siempre pongo de ejemplo, y usted tiene toda la razón, Ray. Siempre pongo de ejemplo Chile, cuando unió el sur con el norte a través de su ferrocarril. Hubieron pactos de hombres que se comprometieron con el país en realizar cada uno su parte durante su administración. Cuando empecé este programa con usted, le decía, el tema de seguridad, el tema de educación y el tema de salud. Los lineamientos generales se establecen a larga data. Vamos a decirle así, son planes a 20, a 30, a 40, 50 años. Entonces lo que hace cada gobierno es ir acondicionando, porque no son tan rígidos, porque las sociedades evolucionan. Entonces se va adaptando, pero hay un lineamiento general. ¿Por qué? Porque el servidor público, tanto que esté en Policía Nacional, en el Instituto Penitenciario, o en Fuerzas Armadas, como Fuerzas de Apoyo, otras instituciones del Estado, por lo general los tácticos, los operativos son permanentes. Lo que cambia son los cerebros, por decir así. Entonces, si nosotros tenemos ya planes y programas que estamos desarrollando, esos se deben de respetar. Y el que llegue tiene que impulsar esto y mejorarlo. No es criticando, no es que esto lo hicieron mal y yo lo voy a hacer mejor porque el mío es más novedoso. Porque estas son estrategias también que utilizan los criminales para minar a las autoridades que van a hacer su trabajo. No es bueno cuando yo vengo y solo porque hay una transición de gobierno decir esto lo hicieron malo, porque estamos condenando el trabajo que hicieron los policías, los soldados, los oficiales a diferentes escalas que no necesariamente son quienes dirigen. Entonces son los mismos actores, lo único que cambia es. Entonces, si queremos el país, nosotros debemos de establecer programas y lineamientos generales y, como le digo, darle los insumos. A estas alturas, ya el Instituto Penitenciario, sea la Policía Nacional o otra organización, debe de tener toda una plataforma para que esto no se repita. Porque, Ryan, todos tenemos que traer a la mente todas las tragedias que se han vivido en los centros penales, muertes en el sector del Porvenir, en Atlántida, en San Pedro Sula, en Comayagua, y muchas otras situaciones que se han generado donde han perdido la vida hondureños que sus familias saben que están privadas de libertad, porque quien las llevó ahí es el Estado que es el responsable de cuidarlos, de protegerlos, de evitar de que estas personas salgan peor de las circunstancias por las cuales ingresaron. Ese es el Estado el responsable, desde que el Estado priva de libertad a un ser humano, es el responsable de garantizarle su seguridad, no tratarle ni dejarle ni violarle derechos que ya las consagra la Constitución. No, debe de asegurar el lugar, debe de protegerlo. Entonces, y con esto no quiero decir que quien lo está haciendo en este momento está haciendo mal, porque mi discurso es por lo que ha pasado. Por eso digo, y traje desde los 80 a la época, porque sí he sentido que con el cambio de gobierno siempre existe esos estiras y encoges que por lo general imposibilitan que de inmediato se pueda continuar los procesos, y eso pues es como que la oportunidad para que estructuras criminales se apoderen del control y la gente entre precisamente en esa preocupación. Claro. Sobre el trabajo que se está haciendo, ya digo, muy bueno, se tiene que perfeccionar, se tiene que buscar alianzas estratégicas con países amigos que tengan el equipo por mientras se adquiere, y sobre todo tratar de evitar
de que el control de la seguridad de los centros penales descanse únicamente en la autoridad del Instituto Penitenciario. Tenemos que ampliar un poco más eso y dotar a estos entes externos de esos escáneres y esos sistemas de videovigilancia que se requieren, porque quien se fuga o quien pretenda ingresar armas, drogas, explosivos o cualquier cosa a los centros penales, no es lo mismo solo pasarle a una línea de control que pasarle a tres. Sí, permítanos un momento, comisionado. Vamos a ir a una pausa, ya volvemos en breve con usted. Les recordamos, mamá, ¿sabías que cobrando tus remesas en agencias y agentes Atlántida puedes ganar hasta 1,000 lempiras al instante? Además, participa en sorteos mensuales de hasta 100,000 lempiras al recibir tus remesas directo a tu cuenta de ahorro, llamando al call center o a través de Atlántida online y móvil. Cobra tus remesas en Banco Atlántida. Llama, grande tu celebración del Día de la Madre. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Hoy! Sí, hoy, porque un día es muy poco para celebrarle a mamá. Cobra tus remesas con Banco Atlántida y haz más grande tu celebración. Gana al instante hasta 1,000 lempiras al cobrar tu remesa en los agentes Atlántida o en todas nuestras agencias. Además, participas en sorteos mensuales de 25,000, 50,000 y 100,000 lempiras. Cobra tus remesas en el banco de las grandes promociones y gana al instante. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, el banco de las más grandes promociones, ya tiene a su segundo ganador de una casa de 2 millones de lempiras. La sorpresa de mi vida, créanme, que no. Yo les invito a la población en general en Honduras que confíen en Banco Atlántida porque es un banco sólido, de años, confiable, ¿me entiendes? Porque nunca a mí se me ha perdido un lempira, tengo ahí mucho tiempo de ahorrar en Banco Atlántida y nunca tengo ningún problema con el banco, y los invito a que sigan ahorrando, y también así, si ahorramos tenemos la oportunidad de algún momento de ganar. Aún quedan 3 premios de 2 millones de lempiras y 30 bonos de 50,000 lempiras, y tú podrías ser el próximo ganador el 12 de mayo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Gracias por continuar a esta hora de la tarde con Cuarto Poder. Miren, a nosotros siempre nos venden esa idea de que los países más desarrollados tienen las mejores cárceles. Sí, es totalmente cierto, pero a la vez no es totalmente cierto. O sea, hay matices, hay grandes mentiras y medias verdades en torno a eso. Miren, hay un caso, antes de volver con el comisionado Mejía. Fíjense que en Alemania y en Noruega hay algunas cárceles donde incluso los privados de libertad como que vivieran en un hotel, como que estuvieran de vacaciones. Entonces los privados de libertad terminan, obviamente que hay una serie de requisitos para que estén bajo ese régimen. Se dedican a la elaboración de oficios, algunos a la panadería, otros estudian alguna carrera universitaria. De hecho, reciben atenciones periódicas con psicólogos. Hay un equipo multidisciplinario atendiendo a este tipo de personas que en algún momento cometieron un delito y que en consecuencia están pagando por ello. Dicen que en América Latina, o no, sino de una manera muy general, es que el nivel de desarrollo de los países lo vemos a través de sus sistemas penitenciarios. Por ejemplo, acá en América Latina nosotros nos venden la idea de que Uruguay, al ser el país con mayor transparencia, el país con un mejor índice de desarrollo humano, entonces supuestamente debería tener mejores cárceles. Y el problema es que en Uruguay si irías a los penales, como decimos popularmente, con Honduras, porque tienen una crisis carcelaria horrible. Mire, ahí tienen cárceles desde la dictadura de Goyo Álvarez, allá en de Bordaberry, en la década de 1970, cárceles de 50, 60 años, que ahí hay gente hacinada, ahí hay gente que también muere a diario producto de las reyertas, de las riñas. Vamos un poquito más al sur, Argentina, que también hay una conflictividad dentro del sistema penitenciario, pero si nos vamos más al norte, nos vamos a encontrar en Estados Unidos, así como hay cárceles de máxima seguridad, como la de Eddie Flores, donde está el Chapo Guzmán, nos vamos a encontrar cárceles como Rikers Island en Nueva York, y el abogado Mejía no me deja mentir. Pero en este caso, desde su experiencia, comisionado, ¿qué es lo que hay que hacer? Sí, como usted lo mencionaba, para hacerle a los amigos televidentes y de Radio Escucha
creo que tenemos un pequeño problema con la transmisión de la señal. Sí, pero lo estamos escuchando bien. Sí, nos han de estar escuchando. Mire, muchas personas hablan del fenómeno de El Salvador y quiero decirle que cuando usted hizo su apreciación, la comparto en lo absoluto con usted. El Salvador, si bien es cierto, en comparación a Honduras, nosotros tenemos una población penitenciaria que oscila entre 19.700, 19.500. Y hago estos cambios porque unos salen, unos entran y no hay una cifra fija. El Salvador anda más o menos por 97.700. Nosotros somos cerca de 9 millones de hondureños. El Salvador anda más o menos 7 millones de hondureños. Pero El Salvador tiene 99.700 privados de libertad en este momento, versus 19.700 de Honduras, para darle una cifra. El Salvador ha logrado disminuir la situación de los homicidios. En ese sentido, yo quiero mandarle un mensaje a los organismos de derechos humanos, es que si bien es cierto, en Honduras tenemos problemas, pero buscamos medios alternativos, quizás no ser tan radicales, porque esto es un detonante, es cuestión de tiempo. Los presidentes no son permanentes y vaya en El Salvador no vaya a surgir alguien con una política diferente y logre con el cambio de gobierno que todo esto se revierta. Se puede imaginar usted, amigo televidente, pasar de 100.000 privados de libertad a 20.000 como lo tenemos nosotros, el choque que se va a producir precisamente en la hermana República de El Salvador. Por eso, insisto, es mejor ir despacio, asegurando los candados, generando algo cultural dentro de la población. Esta cuestión de la seguridad es algo de conciencia social, como lo es la educación, como lo es la salud, porque nosotros necesitamos tener muy buena educación, muy buena salud, muy buena seguridad. Usted dijo algo, perdón si lo interrumpo, comisionado, usted dijo algo bien interesante a propósito de El Salvador, que hay que ir, pongámosle a buen paso. O sea, para que no, por lo menos, si usted me lo pregunta a mí, lo que en El Salvador lo que se está creando es una olla de presión o una bomba de tiempo que con las secuelas no sabemos en cuánto tiempo las vamos a ver, pero van a haber secuelas que van a afectar obviamente a ese país. Ojo, y no se está haciendo como por motivos de crítica o porque esté en contra del gobierno. No, un momentito. Sino que vayámonos a lo que ya están establecido en las normas. Y muchos conocedores del tema, en este caso, como el abogado Raúl Pinal Alvarado, a este tipo de prácticas las conoce como populismo penal. ¿Debe en algún momento Honduras recurrir al populismo penal para neutralizar este flagelo, comisionado? Quiero decirle, Ryan, que los hondureños somos diferentes. Vea, a nivel internacional, cualquiera que nos conoce, dice el hondureño. Mire, el hondureño es un poco complicado porque mientras el salvadoreño, nosotros sabemos cómo reacciona el nicaragüense, el guatemalteco, el hondureño es bien difícil, no se sabe cómo va a reaccionar. No, el problema con el hondureño es que no le gustan los extremos. A nosotros nos gusta tener tranquilidad, sin sentirnos amenazados por nada ni por nadie. Pues esa es nuestra característica. Por eso, si nosotros analizamos la historia de Honduras, nos vamos a encontrar que somos pocos confrontativos. Y de la única manera que somos confrontativos es cuando nos vemos amenazados en nuestra forma de pensar, en nuestra dignidad o en nuestros principios. Por eso le digo, cuando usted dice una olla de presión suele ser hasta su reacción no tan gigantesca como lo que pasa cuando usted tiene tanta gente hacinada. Porque vaya, me van a decir, pero El Salvador tiene una solución, tiene una cárcel de 40.000 para 40.000 privados de libertad dentro de los 15 centros penitenciarios que pueda tener. Sí, pero tener 40.000 personas privadas de libertad es una carga también para el país, porque esta gente se alimenta y a esta gente la cuida un similar número de personas, no con esa cantidad, pero sí
con bastantes recursos. Pero siento que la población no necesita, bueno, es de respetar la crisis con que estaban nuestros vecinos. Yo tuve la oportunidad de estar allá hace 2 años, hace 3 años, y era una situación bastante incómoda. Como estaba, pues allá no encontraba usted personas privadas de libertad o personas secuestradas. No, allá eran personas desaparecidas, porque se estaban dando en El Salvador situaciones como la que nosotros vivimos a finales de los 90, principios del año 2000, en donde habían diferentes grupos de estas personas que no lo mataban a usted en la vía pública, perdón que diga usted, Brian, a las personas, sino que las privaban de su libertad y las iban a matar a un lugar donde la familia ni siquiera lo encontraba. Pero le damos vuelta entonces a los hermanos de la República de El Salvador, que digo, es muy importante la vida de una persona, y principalmente de una persona trabajadora, honesta, que duele, pero se tienen que tomar medidas y nosotros tenemos que respetar. Esa es la idiosincrasia de nuestros vecinos y hay que respetarla. Bueno, nos encontramos entonces 19.700 privados de libertad en Honduras, distribuidos en 25 centros penales. Tenemos 2 prisiones, casi 3 de máxima seguridad, La Tolva y El Pozo. Tenemos mediana seguridad en el sector del Porvenir. República del Salvador, 14 centros penales. Guatemala tiene una comunidad penitenciaria y una población penitenciaria de 26.000. Nos llevan ahí una ventaja de 6.000 con 22 centros penitenciarios. México, 317 centros penales con una población de 226.000 privados de libertad. Y le voy a tocar un país que a mí me gusta mucho, el Perú. Tiene 38 centros penales, 89.464 privados de libertad o internos. Si nosotros hacemos un análisis entonces entre Perú y Honduras, quiere decir que son bastante grandes estos 38 centros penales, porque si nosotros tenemos con quizás el 22% de población penitenciaria para 25 centros penales, no tenemos tanto hacinamiento, lógico. Nos gustaría tener, es más, no nos gustaría tener centros de detención y nos gustaría que ningún hondureño se viera en esa situación de no estar privado de libertad, pero eso es una utopía. Lo tenemos, se tiene que saber administrar, se tiene que garantizar la estabilidad de los que están privados de libertad, pero también que estén privados de libertad total, sin comunicaciones que te permitan extorsionar hacia afuera, sin comunicaciones que te permitan ordenar asesinatos desde los centros penales, sin promover la corrupción, porque el otro problema, que tal vez usted lo va a compartir conmigo, Brian, y amigos televidentes, el hecho de tener sistemas de control. Yo insisto siempre, y siempre lo dije, Honduras tiene que volver a las preinterventorías en todo lo que es la administración de los recursos del Estado. ¿Por qué? Porque usted, Brian y amigos televidentes, lo que le interesa es que le digan no lo hagan, porque eso lo prohíbe la ley, esa corrupción. No lo haga, porque si no, yo, el preinterventor, me voy al Ministerio Público a denunciarlo. Porque de qué le sirve a usted que digan que alguien malversó 50.000 lempiras o 50 millones durante su administración. No, de nada nos sirve, porque es un preso más. Entonces ya no vamos a tener 19.700, sino que vamos a tener 19.701. No, que no tengamos ese uno y que ese uno no lo haga. Y que si le insisten a hacer, se destituya y que se le den expedientes sin que se presta los fondos. Pues uno de los factores también que los centros penales han integrado es que mucha gente quiere hacer negocio ahí. Miren, históricamente, y ojalá que no haya una reacción porque no es la idea, históricamente en los centros penales, y voy a omitir quizás de 8 años para acá, todo el mundo hacía negocio ahí, Brian. Ahí vendían las tortillas, ahí vendían los lácteos, ahí vendían los frijoles, ahí vendían. Y cuando usted le quitaba a esos proveedores, eso de estar llevando comida y trayendo comida, entonces le pagaban a alguien, a ella lo quitaban a usted. Entonces, ese es el enorme problema. Entonces, que el Estado asuma ese control a través de un sistema de abastecimiento que sea transparente y químico, para que también rindan los recursos, porque así no se va a meter nada. Y así nadie va a meter armas, nadie va a llevar nada,
a través también de los alimentos que ingresan a los centros penitenciarios. Y ya para finalizar, comisionado, cuando a usted le tocó trabajar en la policía, en algún momento le tocó ir a centros penitenciarios operativos, y cuando se encontró con estos negocios, ¿alguna vez entró en algún conflicto? Porque tenemos entendido que incluso hasta políticos tienen negocios jugosos y redondos dentro de los centros penitenciarios. Vaya, uno de ellos de las tortillas, que según algunas indagaciones es de un alto dirigente político. Pues fíjense que Dios no me permitió llegar a dirigir algún centro penal ni llegar pero sí de ser jefe policial en el entorno de centros penales. Por ejemplo, en San Pedro Sula, teníamos una olla de presión, como usted lo decía, con ese centro penal sanpedrano. Y lo que hacía es ponernos de acuerdo con quien estaba en ese centro penal para llegar a hacer operaciones cuando nos ordenaban. Digamos, si de Tegucigalpa ordenaban una operación, simple y sencillamente no se le decía a él, se hacía la operación, se buscaba la ayuda externa, y así se encontraban muchas cuestiones que generaban quizás estas situaciones de masacre y otro tipo de situaciones, o de manera también oficiosa y creativa, se establecían cercos en el entorno, porque a usted como jefe policial también, para asegurar la tranquilidad de la gente, nadie le va a prohibir que de manera externa ponga su propio sistema de control. Si lo que tiene como objetivo es que no entren armas, que no entren drogas, que no entren explosivos, que no entre ningún tipo de situación que genere intranquilidad en los centros penitenciarios. Cómo no, muchas gracias, comisionado Héctor Iván Mejía, que en su momento pues fungió como portavoz de la Secretaría de Seguridad, también fue jefe policial en algunas regiones del país. Gracias, comisionado, por su participación esta tarde. Bueno, a la orden, para servirle. Bueno, muchas gracias a don Héctor Iván Mejía. Bueno, también nos acompaña esta tarde para abordar este tema el comisionado en condición de retiro de la policía. Hablamos del general Leandro Osorio, que en su momento fungió como titular de la ya desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal. Hablando del tema de la seguridad en general, pero nos estamos enfocando sobre todo en la seguridad en los centros penitenciarios. Esta semana hubo un operativo, salió al paso algunos señalamientos la doctora Villanueva, que es la interventora del sistema penitenciario, pero ¿qué se debe esperar con estos resultados? Algunos dicen que los resultados son buenos, otros en cambio es de esperarse, dicen que no ven resultados efectivos en este proceso de intervención ordenado por la presidenta Xiomara Castro. ¿Y usted qué ha visto en estos operativos o en estas estrategias? Comisionado, un gusto saludarlo en Cuarto Poder. Buenas tardes, licenciado Bray, a su prestigioso programa. En efecto, la situación que impera en los 25 centros penales del país siempre ha sido complicada, definitivamente. Y lo que ha imperado, ha habido en los gobiernos, es que ha habido una situación que no ha mejorado. Han improvisado, o sea, la improvisación por parte del Estado ha sido permanente. Con la intervención que está haciendo en este momento la señora presidenta a través de la doctora Villanueva, el pueblo hondureño espera que tenga resultados definitivamente, pero yo pienso que debe ir acompañado de políticas públicas en materia de seguridad, porque no ha habido políticas públicas para manejar los centros penales en el país. ¿Y qué hemos tenido? Un gobierno por parte de los privados de libertad, y eso ha sido permanente. Entonces, esperemos que con la intervención por parte de la doctora Villanueva, parte del Estado, haya un ordenamiento, haya una segregación completa a nivel nacional, en los 25 centros penales. Y en ese sentido, el pueblo hondureño espera que tenga resultados. Yo lo que menos espero, resultados, ¿verdad? Pero lo que yo creo que está faltando un poco es lo que es la inteligencia penitenciaria y lo que es la inteligencia policial, que vaya con el acompañamiento de esta intervención, porque la policía del mundo, si no utiliza la inteligencia, y en los centros penales, si no hay inteligencia penitenciaria, van a ir caminando con bastón y van a ir caminando con los ojos vendados.
Esperemos que esta acción, que esta intervención por parte de la señora doctora tenga sus resultados positivos y tenga a nivel nacional, los 25 centros penales, que haya una segregación y haya un antes y un después en Honduras en materia penal. Pero yo le aconsejo que el Estado tiene que tener políticas públicas en materia de penitenciaria. Y ahí me quiero parar, pero solo permítame, antes de entrar a ese punto, solo permítame un momento, comisionado, vamos a la pausa. Le recordamos, mamá, ¿sabías que cobrando tus remesas en agencias y agentes Atlántida puedes ganar hasta 1,000 lempiras al instante? Además, participa en sorteos mensuales de hasta 100,000 lempiras al recibir tus remesas directo a tu cuenta de ahorro, llamando al call center o a través de Atlántida online y móvil. Cobra tus remesas en Banco Atlántida y haz más grande tu celebración del Día de la Madre. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. ¡Feliz Día de las Madres! Hoy. Sí, hoy, porque un día es muy poco para celebrarle a mamá. Cobra tus remesas con Banco Atlántida y haz más grande tu celebración. Gana al instante hasta 1,000 lempiras al cobrar tu remesa en los agentes Atlántida o en todas nuestras agencias. Además, participas en sorteos mensuales de 25,000, 50,000 y 100,000 lempiras. Cobra tus remesas en el banco de las grandes promociones y gana al instante. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Banco Atlántida, el banco de las más grandes promociones, ya tiene a su segundo ganador de una casa de 2 millones de lempiras. La sorpresa de mi vida, créanme que no. Yo les invito a la población en general en Honduras que confíen en Banco Atlántida porque es un banco sólido, de años, confiable, ¿me entiendes? Porque nunca a mí se me ha perdido un lempira, tengo ahí mucho tiempo de ahorrar en Banco Atlántida y nunca tengo ningún problema con el banco, y los invito a que sigan ahorrando, y también así, si ahorramos tenemos la oportunidad de algún momento de ganar. Aún quedan 3 premios de 2 millones de lempiras y 30 bonos de 50,000 lempiras, y tú podrías ser el próximo ganador el 12 de mayo. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Bien, gracias por continuar con nosotros a esta hora de la tarde en Cuarto Poder. Era lo mismo que le preguntaba previamente al comisionado Héctor Iván Mejía. Está bien que haya estrategias, mecanismos de intervención, que el sistema tiene que ser perfectible, que tiene que hacerse operativos periódicos para detectar el ingreso de armas, drogas, dinero, municiones y lo que usted quiera. Pero de nada sirve eso si no se cuenta con una política de Estado. Ojo, para aquellos que dicen, no, es que la política a mí me aburre, es que los políticos a mí no me dan de comer, es que a mí, no, es que la política aquí calla. Un momentito. Cuando hablamos de políticas de Estado, en lenguaje sencillo, son lineamientos generales de cómo deben realizarse una determinada estrategia en un determinado tiempo y espacio. Cuando hablamos de las políticas de Estado en materia penitenciaria, entonces hablamos de cuáles deben ser los grandes lineamientos generales del gobierno para una gobernabilidad en las cárceles. Segundo, ¿qué estrategias se van a implementar? Tercero, ¿cuáles son los indicadores de cumplimiento de esas políticas públicas? Los que en algún momento nos ha tocado estar en la administración pública. No es que manejemos a la perfección el tema de las políticas, pero es necesario siempre manejar estos procesos para que haya una mejor gobernanza en las cárceles. ¿No es así, comisionado? En efecto, armonizo con usted, y yo creo que el pueblo hondureño y todo el que lo está escuchando va a compartir su criterio. Las políticas públicas, como la palabra lo dice, son políticas diseñadas para llevar paz y tranquilidad, sobre todo en este caso a los centros penales, y que haya unas acciones encaminadas a que haya un gobierno por parte del Estado, no el gobierno que ha imperado en las cárceles nacionales del país, donde quienes han mandado han sido los privados de libertad. Entonces acá como usted bien lo mencionó, aquí las políticas públicas no han habido. Entonces nosotros esperamos, yo infiero, de que se está diseñando un plan estratégico penitenciario para que haya una tranquilidad en las cárceles, se puede llamar así. Esto pasa también
en las políticas públicas que hayan acciones encaminadas en lo que es lo que dije anteriormente, lo que es la inteligencia penitenciaria. Eso es fundamental, licenciado. La inteligencia penitenciaria y la contrainteligencia penitenciaria diseñada a darle seguimiento a todos sus miembros que trabajan en los 25 centros penales del país. Y estamos ante una situación que debe ver la comisión interventora, es que en este plan de excepción que tenemos en este momento, que se inició el 6 de diciembre y que vamos a ajustar a 6 meses, también se debe tomar acciones, porque vamos a llegar a un momento. Hasta este momento tenemos 20.500 privados de libertad en 25 centros penales. Tiene que abrir otros centros para albergar tanta gente, porque varios centros que fueron diseñados, un ejemplo, para 2.500 personas, están alrededor de 6.000 personas. Eso significa que tarde o temprano puede haber una bomba de tiempo en los centros penales. Y considero de que todas las acciones encaminadas del gobierno para tener el control de los centros penales es bienvenido, licenciado. Ahora bien, porque aquí también en este proceso de intervención también deben de plantearse soluciones. Me imagino yo, no he tenido así como a la mano algún documento o por lo menos algún escrito que nos hable de la estrategia a realizar, si por lo menos se contempla la construcción de cárceles en el país, si en algún momento se contempla segregar a los privados de libertad, porque aquí como ya es un disco rayado, ¿no? Pero aquí dicen que unos entran por un delito y salen especializados en otros delitos. Entonces también nos imaginamos que tiene que haber aquí alguna política de segregación de los privados de libertad, los reos que tienen penas mínimas y que tienen buena conducta, por lo menos acceder a programas de rehabilitación, mientras que los otros pues permanecen en otros regímenes de confinamiento, aislamiento, comisionado. Sin ninguna duda, este plan de intervención debe tener ya acciones a corto, mediano y largo plazo, porque así como vamos con el plan de control social que implementó la presidenta el 6 de diciembre, población penitenciaria cada día va en aumento y vamos a tener otra crisis. Estamos en crisis y podemos estar a las puertas de otras crisis también por la sobrepoblación que hay en los centros penales. Entonces, acá lo que necesitamos es que haya una segregación importante en todos los 25 centros penales. ¿Para qué? Para que los privados de libertad se rehabiliten y que puedan reinsertarse a la sociedad. Entonces, eso tiene que tomar en cuenta la Comisión de Intervención para crear otros centros para albergar a estos centros penales que ya están sobrepoblados, licenciado. No es que se van a sobrepoblar, están sobrepoblados. Entonces, esto puede generar otras crisis dentro de las crisis que tenemos en este momento. Pero aquí hemos tenido crisis histórica en el sistema penitenciario. Vaya, vámonos a lo más reciente. La última década, recordamos el incendio penal de Comayagua, 358 muertos. Recordamos en el régimen anterior que hubo como 5 o 10 muertos en un fin de semana dentro de las cárceles, que incluso se le dio a las Fuerzas Armadas la potestad de tener el control absoluto del sistema penitenciario. Asume este nuevo gobierno y vemos todavía que sigue la problemática en las cárceles. Aquí lo que se pregunta a la gente, y que está en su derecho de preguntar entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para evitar o cortar de raíz esta crisis dentro de la cárcel? Y ojo, es una aportación mía. Sería bueno tener cárceles que por lo menos donde el reo o el privado de libertad pues se cumpla su condena de manera digna. No es que aspiremos a tener cárceles como las tiene Alemania, como las tiene Noruega, de allá donde incluso hasta los privados de libertad tienen psicólogos. Pero aquí en Honduras, ¿cómo sería la cosa, comisionado? Bueno, yo aspiro y estoy seguro que la Comisión Interventora aspira, en primer lugar, a tener el control de los centros penales, porque aquí el Estado nunca ha tenido el control de los centros penales. Aquí lo que ha habido es una política de improvisación. Cada presidente ha improvisado en materia penal, en materia de cómo tratar los centros penales.
Juan Orlando le dio el poder a los militares y fue un caos. Y bueno, de ahí podemos recordar las muertes que hubieron, como han habido en todas las administraciones, en el caso de la fuga, cómo fugaron al Porqui, en el caso de Magdaleno Mesa. Entonces, aquí lo importante es que el Estado, para mí lo importante pasa porque el Estado tenga el control total de los centros penales. Y esto pasa para mejorar que las condiciones de vida de los, en primer lugar, de los policías penitenciarios, porque no podemos aspirar a tener un control del Estado cuando los policías no tienen las condiciones mínimas para poder trabajar en los diferentes centros penales del país. Los presupuestos deben estar ahí, como dicen, en el momento, no deben atrasarse, deben de mejorar la inteligencia, si es que ha habido, porque yo creo no han habido una inteligencia penitenciaria, ni una contrainteligencia penitenciaria para dar seguimiento a los policías. Aquí yo puedo hablar de varios medios de métodos que puede utilizar la policía, como es la utilización de escáner, la utilización de diferentes anillos de seguridad, pero seguimos sin darle los recursos a los policías. Vamos a tener 2, 3, 4 anillos de seguridad, pero eso lo que va a traer como consecuencia es que va a aumentar el pago para los policías o para las personas que quieran llevar armas, munición. Hace poco dejaron una mochila en un torreón, una mochila llena de munición. Entonces, gracias a Dios que fue intervenida por parte de la policía. Entonces, acá pasa, en primer lugar, porque el Estado tenga el control de los centros penales. Aquí lo que hemos tenido son sindicatos criminales dirigiendo el crimen organizado desde los centros penales de nuestro país. Óigame, comisionado, ¿hace cuánto fue que hallaron esa mochila con municiones? Tengo entendido que no estaba todavía la intervención, pero sí tengo entendido que encontraron una mochila llena de munición. Pero me imagino que se habría el año pasado, ¿o no? Exactamente. Se supone que es en la administración pasada, cuando, mire, por meter un arma, esta gente era capaz de pagar más de 100,000 lempiras. Entonces, la situación es que tenemos que transparentarnos, tenemos que hacer un trabajo muy importante. Recordemos que está luchando contra el crimen organizado, no es un crimen común. El Estado está luchando para quitarle el control a estos privados de libertad que han tenido el control a través de los años, a través de los gobiernos. Entonces, como bien lo apuntó usted y armonizo con usted, aquí se necesita, en primer lugar, políticas públicas para diseñar políticas para llevar paz y tranquilidad a los centros penales del país. Cómo no, muchas gracias, comisionado, por sus aportes. Solo brevemente, en algún momento habían rumores de que, o en la administración anterior, de que se andaba con esa onda de querer privatizar las cárceles. ¿Hay condiciones para que privaticen las cárceles o es algo tirado de los cabellos? Brevemente, comisionado. En efecto, yo creo que no ha funcionado, la policía no funcionó, los militares fueron un caos, entonces yo creo que no le podemos dar la espalda a una función o a una acción por parte de una empresa que se dedica a cuidar los centros penales. Yo creo que debemos de mirarlo de repente, no de frente, pero de reojo, porque puede ser una alternativa importante también. Cómo no, muchas gracias, comisionado. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias al comisionado Leandro Osorio. Miren, es que tengo poco tiempo. Hablar de las cárceles siempre es un tema conflictivo porque hay puntos de vista, algunos desde una visión, otros de otra perspectiva, pero el chiste es cómo resolver la crisis dentro del sistema penitenciario, porque esta crisis que vivimos en este momento no es producto de lo que está pasando ahora. Esto es de décadas anteriores, de gestiones anteriores, de administraciones anteriores. Entonces, tampoco se va a resolver la crisis penitenciaria de la noche a la mañana. De eso debemos de ser nosotros más que claros, pero de que debe haber una solución, debe haber una solución. Encontrémonos el lunes a las 4 de la tarde.